Hola, en esta cápsula les conversaré respecto a uno de los elementos que más ocupamos en el ámbito de la educación médica, sobre todo en el trabajo a nivel de aula, que es la clase interactiva. Sabemos, ¿cierto?, de que las clases tienen que buscar tres elementos, ¿cierto?, que puedan apuntar en primer lugar a que sean eficientes, a que sean entretenidas y que ojalá se generen aprendizaje, ¿ya? Del punto de vista de que una clase interactiva sea eficiente, apunta básicamente a la capacidad que tiene esta metodología docente de poder dar una cobertura de manera resumida de distintos ámbitos respecto a algún contenido en particular, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto?, que además la clase interactiva va a estar vinculada, ¿cierto?, con el nivel curricular en el que está el estudiante y por lo tanto, ¿cierto?, eso a su vez nos va a determinar, ¿cierto?, cómo vamos a ir abordando, ¿cierto?, o cómo vamos a ir estructurando la clase del punto de vista de los distintos contenidos, ¿cierto? Y las distintas secciones que va a tener esta clase justamente para poder generar el aprendizaje. Ahora también se sabe, ¿cierto?, que una clase interactiva tiene que ser entretenida, de la perspectiva de que pueda ser capaz de poder mantener la atención de los participantes. Hoy en día, ¿cierto?, tenemos un tremendo desafío del punto de vista del tipo de estudiantes que tenemos y de la capacidad, ¿cierto?, que tienen para poner atención a una clase y por lo tanto, ¿cierto?, eh, esta clase tiene que valerse, ¿cierto?, y tener distintos elementos que permitan, ¿cierto?, conseguir esto, ¿ya? Y por último, tiene que generar aprendizaje, ¿ya? Como hemos mencionado, ¿cierto?, anteriormente, la búsqueda que se da del punto de vista de las metodologías de docencia activa en aula, básicamente apuntan a poder generar un aprendizaje significativo, ¿cierto? Es decir, que el estudiante se vea enfrentado a una nueva información y lo pueda contrastar con sus conocimientos previos y a partir de esto generar un nuevo conocimiento, ¿ya? Pero a su vez también, ¿cierto? Esto se plantea de que puede ser mucho mejor conseguido a través de un aprendizaje activo, ¿ya? Y este aprendizaje activo básicamente, ¿cierto?, va a apuntar a que se pueda generar algún proceso cognitivo del punto de vista de la información nueva que se le está entregando al estudiante. Entonces, de esta perspectiva, ¿cierto?, las clases interactivas apuntan justamente a eso, a poder generar, ¿cierto?, esta disonancia cognitiva y además esta aplicación de la nueva información para que se pueda generar un nuevo conocimiento. Sabemos, ¿cierto?, que desde el punto de vista de las estrategias y las metodologías, ¿ya?, a la hora de planificar una clase, yo voy a tener que pensar en cuatro tipos o en cuatro grandes preguntas: el para qué, el cómo y la aplicación, ¿ya? Entendiendo el que para qué y el qué apuntan, ¿cierto?, con la estrategia, es decir, las decisiones que yo voy a tener que tomar desde el punto de vista de cómo voy a construir esta clase. Y el cómo y la aplicación tiene que ver con la metodología. Bueno, ¿qué voy a hacer en el contexto de esta clase, ¿cierto?, para poder asegurar de que se genere el aprendizaje necesario en nuestros estudiantes? Entonces, el para qué, ¿cierto?, va a estar relacionado con el propósito, ¿ya? Y para que la clase interactiva pueda conseguir este elemento, es necesario que este sea enunciado al inicio de la clase, ¿ya? Y habitualmente, ¿cierto?, los propósitos en una clase interactiva para que se logren transmitir y se puedan utilizar tienen que ser expresados como resultados de aprendizaje, ¿cierto? O como objetivos. También otra alternativa es expresarlo como preguntas, ¿ya? Es decir, qué es lo que vamos a abordar, qué es lo que es este contenido en particular, y a partir, ¿cierto?, de esa pregunta ir estructurando la clase. Ahora, el qué va a estar apuntado, ¿cierto?, a la selección de contenido, ¿ya? Hay que tener presente, ¿cierto?, que la clase va a ser parte de un curso, es decir, esta actividad o esta metodología docente va a estar circunscrita dentro de un curso más amplio, en la cual probablemente se van a estar utilizando otras estrategias y otras metodologías de enseñanza para poder lograr los resultados de aprendizaje que están planteados en esta asignatura, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que tener presente que la clase no va a ser un suceso, sino que va a ser parte de un proceso de enseñanza que se va a tener que vincular necesariamente con los otros elementos y con los otros componentes, ¿cierto?, que se están abordando dentro de esta asignatura, ¿ya? De la perspectiva, ¿cierto?, de que lo ideal que para poder hacer una clase, el docente debe conocer, ¿cierto?, ojalá es el perfil de egreso de la carrera en la cual se la está haciendo, ¿ya?, el nivel del currículum en el cual está localizado esta clase, también tener
presente cuáles son los resultados de aprendizaje del curso, es decir, a dónde apunta, ¿cierto? O qué es lo que se espera con estos contenidos que yo voy a abordar en esta clase. También tener alguna noción de los contenidos que ya se han aprendido, ¿cierto? Y por último, de los recursos disponibles. Es decir, por ejemplo, si es que yo voy a utilizar algún tipo de tecnología de la información y la comunicación o alguna aplicación, es importante que tenga en consideración, ¿cierto?, la factibilidad de poder llevar a cabo este tipo de técnicas, ¿cierto? O este tipo de herramientas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Uno de los elementos o uno de los documentos que va a englobar todos estos elementos que necesita saber el docente previo a la construcción de la clase va a ser el programa de la asignatura, ¿ya? O la guía de aprendizaje. Por lo tanto, ¿cierto? La recomendación es, ojalá, revisarlos previo a que se pueda llevar a cabo la clase, ¿ya? Ahora, muchas veces, ¿cierto? A uno lo invitan como docente a dar una clase en alguna asignatura en particular, sobre alguna temática en particular o sobre algún contenido, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación ojalá es poder tener esta, por decirlo de alguna manera, esta delimitación o esta conocimiento de qué es lo que está o en qué es eso que inscribe, ¿cierto?, esta clase, de tal manera de poder en el fondo apuntar y poder dar respuesta a lo que se espera en el programa de asignatura, ¿ya? Ahora, una vez que uno realiza o una vez que tiene claridad, ¿cierto?, de cuáles van a ser los contenidos y que ha tomado en consideración todos estos puntos, también, ¿cierto?, es importante tomar decisiones de dos elementos, ¿cierto? En primer lugar, seleccionar los contenidos, ¿cierto? Es decir, qué es lo que le voy a qué es lo que les voy a enseñar respecto a esta temática, pero también es importante tener presente la densidad de los contenidos, ¿ya? Y la densidad de contenidos se va a referir a la cantidad de contenidos que se abordan en la unidad de tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, la densidad va a ser igual a los contenidos nuevos partidos por la duración de la clase. ¿Por qué es importante tener presente esto? ¿Cierto? Ustedes ya vieron en los módulos anteriores, sobre todo lo relacionado con la carga cognitiva, ¿ya?, que un estudiante va a tener una capacidad limitada de poder manejar información en la memoria de trabajo, ¿ya? Si bien, ¿cierto?, la capacidad de aferencias, ¿ciertos? De la capacidad de poder captar mensajes, ¿cierto? Y la capacidad de poder escuchar y ver van a tener una alta capacidad, ¿cierto? Van a poder grabar, van a poder captar una cantidad de mensajes importantes. Solo aquellos mensajes, ¿cierto?, los cuales esté poniendo atención el estudiante, van, por lo tanto, a pasar a la memoria de trabajo, que después, ¿cierto?, dependiendo de las distintas cargas cognitivas que tenga ese contenido en particular, se va a ser capaz de poder generar un nuevo esquema de conocimiento y que pase a la memoria de largo plazo, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, y teniendo presente de que la memoria de trabajo va a ser limitada, es súper importante tener claridad, ¿cierto?, de esto, de la densidad de contenido, es decir, cuánto le voy a meter a la clase, ¿cierto?, respecto a una temática, considerando además, ¿cierto?, el nivel curricular en el cual estén los estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, hay estudios bastante claros, llamativos y que ya tienen harto tiempo, ¿cierto?, respecto a cómo se trabaja esto, cómo se delimita, ¿cierto? En este gráfico que les estoy mostrando acá corresponde a un estudio que se hizo en el año 1984, en el cual a la larga, ¿cierto?, en un curso de tercer año de medicina, específicamente en la unidad de broncopulmonar, se estaba haciendo una clase o se tenía que abordar el contenido de fibrosis pulmonar, ¿ya? En una de las clases, ¿cierto?, mejor dicho, se tomó el curso completo, perdón, se dividió en tres cohortes y a cada cohorte, ¿cierto?, se le hizo una clase con los contenidos elementales, que son los que ustedes ven ahí en un color más oscuro, ¿cierto? Pero además, dependiendo, ¿cierto?, del grupo, ¿ya? A un grupo se le dio mucho refuerzo, es decir, muchas actividades prácticas, muchas actividades o mucha interacción, ¿ya? A otro grupo, ¿cierto?, tuvo la misma cantidad de conocimientos elementales, con algunos refuerzos, menos que el primer grupo, ¿cierto? Pero además se agregó contenido extra dentro de esa clase. Y un tercer grupo, en el fondo, que tenía los mismos contenidos elementales, tenía más cantidad de contenidos extras, y los refuerzos o las actividades de interacción que hubo fueron bastante más bajas, ¿ya? Cada uno de estos grupos, a su vez, ¿cierto?, por lo tanto, se definió en aquellos grupos que tenían una
baja densidad, una mediana densidad y una alta densidad, ¿ya? Y a cada uno de estas cohortes se les tomó un test inicial al inicio de la clase, ¿ya? Después se les volvió a tomar otro test o otra prueba a el final de la clase y después se les volvió a repetir, ¿cierto?, este test a los 15 días, ¿ya? Y lo que se observó, ¿cierto?, en este estudio es que básicamente aquellos estudiantes que tuvieron la clase con una baja densidad de contenido, es decir, solamente los contenidos elementales más actividades interactivas, tenían mejores resultados del punto de vista de sus test o de sus pruebas al final de la clase y a los 15 días. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, ¿cierto? La recomendación es que ojalá se mantengan los contenidos de una forma equilibrada, ¿ya? Menos es más del punto de vista de la educación. Es decir, si podemos ser capaces de poder seleccionar los elementos centrales que necesita saber o que necesita aprender, ya sea un estudiante o un residente, podemos abocarnos a esos elementos durante una clase y que, por supuesto, van a tener que ser complementados, si es que se requiere, con estudios por parte de los mismos estudiantes, ¿ya? Ahora, una clase, ¿cierto? Para que pueda tener una estructura y para que pueda ser clara, tiene que tener distintas fases o distintos tiempos. Partimos, ¿cierto?, con una introducción a la clase, la cual tiene por propósito motivar, ¿ya? En la cual habitualmente presentamos la portada con los objetivos o los resultados de aprendizaje. Después viene un segundo elemento, un segundo tiempo que tiene que ver con el resumen de contenidos, lo cual básicamente apunta con poder ordenar, ¿ya? Y a la larga acá se presenta el cronograma, la hoja de ruta, ¿cierto? O cuáles son los temas que se van a ir desarrollando durante el tiempo que dure la clase. Después, en tercer lugar, viene el cuerpo de contenido, en el cual aquí el propósito ya es enseñar, ¿cierto? Es entregar información nueva a través de la estructura de esta clase. Y por último viene el cierre de la clase, ¿ya? En el cual se busca hacer una recapitulación para poder nuevamente, ¿cierto?, recalcar los elementos claves que se tengan, que los estudiantes tienen que tener presente. O, ¿cierto? Y esto se puede hacer ya sea a través de una conclusión o presentando conclusiones, ¿cierto? O también se puede tomar los resultados de aprendizaje o objetivos que se plantearon en un principio y volverlos a mostrar al final de tal manera de poder corroborar con los estudiantes si es que esos resultados de aprendizaje se consiguieron en la clase o no, ¿ya? Ahora, es muy importante, ¿cierto?, que dentro de la estructuración de los cuerpos de contenido podamos tener actividades interactivas, es decir, podamos tener participación de los estudiantes, porque eso a la larga, ¿cierto?, nos va a ayudar a que se pueda generar un aprendizaje activo, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto?, que esta participación básicamente lo que busca es poder hacer una aplicación cognitiva de los contenidos que ya se han ido abordando durante la clase. Entonces, ¿cierto? Desde esta perspectiva, se ha visto que el tiempo ideal, ¿cierto? O el tiempo recomendado que debería de haber de entrega de información, es decir, de exposición por parte del docente y una actividad interactiva, es idealmente unos 20 minutos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque a la larga se han hecho estudios, ¿cierto?, en los que se ha visto que si es que hay una clase en la cual solamente hay una exposición o solamente hay un diálogo monológico o una exposición monológica en el cual está el docente hablando, hablando, hablando y no teniendo ningún tipo de interacción con los estudiantes, al cabo de los 20 minutos ya la atención de los estudiantes va a bajar significativamente, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Si es que yo hago alguna actividad interactiva, ¿cierto? O alguna actividad de aplicación, ¿cierto? A los 20 minutos voy a, al finalizar esa actividad de aplicación, a volver a recuperar la atención de los estudiantes, ¿ya? Y por lo tanto, a la larga, los resultados que se van a ver al final del punto de vista del aprendizaje van a ser mejor. Ahora, ¿qué actividades interactivas se pueden realizar, ¿cierto? ¿Qué tipo de interacción podemos tener con los estudiantes? Hay varios ejemplos, ¿cierto? Se pueden hacer preguntas a los estudiantes, ya sean preguntas abiertas, preguntas cerradas, hacer lluvias de ideas, que es preguntarle al curso completo, ¿cierto? Y que entre ellos o entre todos se vaya generando, por ejemplo, la definición sobre alguna temática, y ahí uno va tomando nota de esa temática o de esos puntos, de tal manera de poder construir después esta, esta definición, ¿cierto? Después también se pueden hacer demostraciones, ya sea a través de un roleplay o a través de videos, ¿cierto?
O también dentro de la misma clase, ¿cierto? Con tiempo acotado, se puede hacer un trabajo en equipo, en el cual se le puede entregar al estudiante ya sea un ejercicio, ¿cierto? Es decir, una actividad que va a ser de un nivel de complejidad bajo, ¿cierto? Y que el estudiante va a poder resolverlo, o un problema en el cual, ¿cierto? A la larga, lo que se va a hacer es que se va a plantear una situación que va a tener un nivel de complejidad un poco más alto y que por lo tanto, ¿cierto? Va a requerir de que el estudiante ponga en movilización más recursos cognitivos para poder responderlo, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Es súper importante que podamos tener presentes estos elementos a la hora de construir o a la hora de realizar una clase, ¿cierto? Es importante que tengamos la noción de que vamos a hacer entrega de información durante un periodo, después una actividad interactiva, ¿cierto? Y después, ojalá que se retome, ¿cierto?, la actividad de entrega de información. Ahora, algunos elementos, ¿cierto?, que es súper importante también tener presente a la hora de poder hacer esta entrega de información, es decir, a la hora de poder exponer, son los siguientes. En primer lugar, hay que tener un control claro sobre la velocidad y la claridad de la voz, ¿ya? Pudiendo a su vez hacer utilización de inflexiones de voz, ¿cierto? O de cambios de ritmo, de tal manera de que eso ayude al estudiante a poder mantener la atención. También es relevante, ¿cierto?, que pueda haber una participación de la audiencia, de tal manera, ¿cierto?, de que haya interacción, ¿cierto?, de que se involucren los estudiantes y eso a su vez, ¿cierto?, va generando un aprendizaje que tiene que ser activo, ¿ya? También es importante ser entretenido, es decir, ojalá poder tener algunos elementos que les voy a mostrar más adelante que van a permitir a que la clase ayude a mantener la atención. Básicamente a eso nos referimos con ser entretenido. Y por último, ¿cierto?, es el uso del apoyo audiovisual, que también hay que tener presente algunos elementos. Entonces, respecto a la velocidad y la claridad de la voz, es importante que la audiencia sea capaz de captar claramente el mensaje. Para esto, por lo tanto, la dicción debe ser clara y la velocidad debe permitir la comprensión, ¿ya? Es muy importante, ¿cierto?, de que ojalá podamos hablar a un ritmo que los estudiantes y las estudiantes puedan comprender y puedan entender, ¿ya? Pero además también que podamos tener capacidad de proyectar el mensaje hacia donde están los estudiantes. Algunos elementos tan básicos, ¿cierto?, como que no hay que hacer clase mirando hacia el PowerPoint, ¿cierto?, o mirando hacia la pizarra. Ya hay que estar mirando, ¿cierto?, hacia los estudiantes porque eso va a ayudar a que la voz tenga una mejor proyección. Ahora, del punto de vista de la participación de la audiencia, de tal manera de poder involucrarse y ojalá que puedan participar, también hay algunos elementos o algunas recomendaciones respecto a esto. En primer lugar, ojalá, ¿cierto?, de que se pueda mantener un ambiente de aprendizaje que invite a la conversación con los estudiantes, ¿cierto?, que invite a que se pueda generar un intercambio, ¿ya? También además es importante, ¿cierto?, que durante la presentación hayan cambio de posiciones, ¿ya? Es decir, no quedarse estático solamente en una parte en la sala, sino que poder ir recorriendo, ¿cierto?, o poder ir moviéndonos en distintas partes, ¿ya? Otro de los elementos también tiene que ver con el movimiento y el lenguaje corporal, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, tener presente los movimientos que nosotros vamos a realizar desde el punto de vista de gesticulación, ¿cierto? Y también nuestro lenguaje corporal, que los estudiantes, ¿cierto?, captan rápidamente. También es importante, ¿cierto?, saber ocupar los silencios, ¿ya? Habitualmente, ¿cierto?, nos cuesta mucho trabajar con los silencios, tanto desde el punto de vista clínico, ¿cierto?, como desde el punto de vista docente, ¿ya? No hay que tenerle miedo a los silencios, hay que utilizarlos, ¿cierto? Porque habitualmente el silencio genera de alguna forma la capacidad, genera en el fondo que participen finalmente los estudiantes, ¿ya? Si es que uno puede lograr mantener el silencio, habitualmente algún estudiante lo va a tratar de romper, porque por alguna razón, ¿cierto?, todo nos va a generar algún grado de incomodidad, ¿ya? Pero es importante saber utilizarlo, ¿cierto?, y poder ocuparlo, ¿ya? También es importante preguntar a la audiencia, ¿cierto? Ya les mencioné algunos tipos de preguntas que pueden hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿cierto? Recordar que las preguntas cerradas son aquellas preguntas que se van a responder básicamente con una respuesta que va a ser un monosílabo, ¿cierto? O alguna cifra en particular. Y las preguntas abiertas son aquellas preguntas que nos van que nos van a permitir, ¿cierto?, poder construir una respuesta con un mayor grado de reflexión, ¿ya?
también es importante buscar la respuesta, ¿cierto? Es ir hacia los estudiantes, ¿cierto? Preguntarle a alguien dirigidamente, entendiendo que para que se pueda hacer eso tiene que haber un buen ambiente, un buen clima de aprendizaje, ¿ya? Y otro de los elementos, ¿cierto? También es moverse hacia donde está la audiencia, ¿cierto? Que uno se vaya hacia donde están los estudiantes, caminen por las filas de la sala, ¿cierto? De tal manera de que uno pueda salir de la parte donde está permanentemente, ¿cierto? Al frente en la pizarra y acercarse, ¿cierto? Hacia donde están la audiencia, ¿ya? Y también, ¿cierto? Es importante hacer participar a la audiencia, ¿ya? Específicamente, por ejemplo, si vamos a estar trabajando con algún elemento de respuesta inmediata, como los vamos a ver más adelante, ¿cierto? En el módulo, a la larga se puede ocupar, ¿cierto? Alguna aplicación de tecnología de la información y comunicación para poder que los estudiantes, ¿cierto? Puedan dar respuesta o puedan participar de esa forma, ¿ya? Ahora, en relación, ¿cierto?, al ser entretenido, básicamente hay algunos elementos que ayudan a mantener la atención, ¿ya? El gesticular, ¿cierto?, con brazos y manos, siempre y cuando uno esté acostumbrado a hacer esto, ¿cierto? No hay que forzarse porque si no se ve extraño, ¿ya? Se va a ver raro que uno esté gesticulando, ¿cierto?, que esté aleteando si es que habitualmente no lo realiza. Es importante también usar expresiones faciales, ¿ya? No solamente quedarse con un rictus permanente, ¿cierto?, durante toda la clase, porque a la larga, ¿cierto? Eso también va a invitar a que los estudiantes puedan generar un grado de interacción, ¿ya? Moverse por la sala, ¿cierto? Ya tenía que ver con el elemento anterior de hacer participar a la audiencia, ¿cierto? También es importante mirar a diferentes partes de la audiencia, ¿cierto? No solamente quedarse con un punto fijo o algún estudiante fijo, sino que ir cambiando la vista, ¿cierto? A distintas partes de la audiencia y de esa manera también eso nos va a involucrar en la participación, ¿ya? También es importante usar inflexiones de voz, ¿ya? No hablar todo el tiempo de manera monótona porque si no a la larga la clase se va a transformar en algo muy fome. Es importante de que tengamos inflexiones de voz, porque si no tenemos inflexiones de voz, va a pasar lo que el ejercicio que hice hace un rato, ¿cierto? Que va a haber un lenguaje que va a ser absolutamente plano, ¿ya? También se puede ocupar el humor, ¿ya? Un humor que no sea forzado, ¿ya? Un humor, ¿cierto? Que esté dentro, además de los cánones académicos, y de tal forma, ¿cierto? Que eso va a ayudar y va a colaborar con el ambiente de aprendizaje. Ahora, el uso del apoyo audiovisual. En este punto hay que tener muy presente que el protagonismo va a ser del presentador o la presentadora, no de la presentación, ¿ya? La clase tiene que ver con la transmisión de información de una persona que tiene un grado mayor de experiencia, un grado mayor de desarrollo de conocimientos y una mayor profundización en un área específica, ¿cierto? En este caso de la medicina, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? El protagonista, ¿ya? O la protagonista de la clase va a ser el docente, no va a ser la presentación, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Es muy importante de que para poder lograr esto, para poder lograr de que el protagonista sea el presentador o la presentadora, es que no hay que hablar a las diapositivas, ¿ya? O sea, no hay que darse vuelta y hacer la clase mirando las diapositivas, ¿ya? Además, hay que evitar leer las diapositivas. Si es que uno va a construir una presentación en el cual va a tener una diapositiva llena de texto, eso da exactamente lo mismo, ¿cierto? De que el estudiante lo lea en su casa, a que tenga que asistir a una clase, a ver cómo el docente lo lee, ¿ya? Así que es muy importante, ¿cierto?, de que se evite ese tipo de cuestiones. La diapositiva va a ser un apoyo audiovisual, no va a ser la clase, ¿ya? La clase es lo que está entregando el relator o la relatora, ¿ya? Es importante además, ¿cierto?, para que haya una concordancia del punto de vista del mensaje auditivo que se está entregando y el mensaje visual que se está transmitiendo mediante las diapositivas, es que ojalá estas puedan hablar por sí solas, ¿ya? Por lo tanto, cierto de que lo que estemos mostrando desde el punto de vista de imagen o de mensajes también sirva, cierto, para que se apoye, cierto, lo que está diciendo el expositor, no viceversa, ¿ya? También, cierto, es importante desde el punto de vista cuando estamos haciendo el uso de apoyo audiovisual poder hacer pausas luego de los puntos importantes, de tal manera de que el estudiante tenga capacidad de poder
procesar lo que se le acaba de decir. Ahora, en relación, ¿cierto?, al apoyo audiovisual, también hay que tener presente algunas recomendaciones muy acotadas, ¿cierto?, respecto a cómo se construye una buena presentación. Hay 4 puntos, ¿cierto?, que tenemos que tener claridad, ¿cierto?, o elementos de una buena presentación que tienen que ver con que uno tiene que ser capaz de poder mantener la atención, el tamaño y tipo de letra, el color de letra y el fondo, y que las diapositivas tienen que ser lo más simple posible, de tal manera, ¿cierto?, de que permita mantener la atención en el presentador o presentadora y no en la diapositiva, ¿ya? Por lo tanto, vamos viendo cada uno. Es súper importante, ¿cierto?, de que las diapositivas ayuden a mantener la atención, ¿ya? Si es que ocupamos diapositivas con fotos, ¿cierto?, que las fotos que vayamos a ocupar estén en relación con la temática, ¿ya? No con paisajes, ¿cierto?, no con algún elemento que no tenga que ver, ¿cierto?, porque a la larga eso lo que va a terminar generando es que las personas, ¿cierto?, pongan mucho más atención en lo que se está mostrando en la imagen, ¿cierto?, o que en lo que está hablando uno, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto?, esta imagen que estoy mostrando y que deliberadamente la estoy mostrando, ¿cierto?, probablemente varios de ustedes tienen que haberse distraído, ¿cierto?, y empezaron a ver la imagen tratando de ver dónde es, si es acá en Chile o no, ¿cierto?, o qué parte o a dónde corresponde, ¿ya? Entonces es súper importante evitar este tipo de cuestiones. Lo otro tiene que ver con el tamaño y tipo de letra, ¿ya? Y también con el color de letra y el fondo. Habitualmente cuando uno está armando las presentaciones en el computador, las pantallas van a tener una resolución que van a ser muchísimo mayor, ¿cierto?, que las que van a tener los proyectores, ¿cierto? O en este caso, ¿cierto?, el tema del streaming a través o de la videoconferencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, es muy importante de que tengamos claridad de que la letra, ¿cierto?, que se tiene que dejar, o una letra que se vea bien, tiene que ser una letra por lo menos de un tamaño 14 para las referencias, ¿cierto? Y para el tamaño del texto, ojalá sea una letra mínimo de unos 18, de un tamaño 18. Esa es una letra que se va a ver bien, ¿ya? Lo otro también es muy importante, ¿cierto?, de que ojalá las diapositivas sean de fondo blanco, ¿ya? Porque eso ayuda a mantener la atención, pero además las diapositivas de fondo blanco, si es que tenemos que hacer clases, por ejemplo, en un auditorio, ¿ya?, en el cual por ese motivo va a haber una iluminación baja, la diapositiva blanca va a ayudar a mantener la iluminación de la sala por el contraste que está generando, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, la diapositiva ojalá tenga un color blanco o un color claro, ¿ya? Si van a, por ejemplo, mostrar alguna imagen, ya sea de una tomografía computarizada, de una resonancia magnética, de una radiografía, ahí es mucho mejor, ¿cierto?, que el fondo sea negro, ¿ya? Porque por lo tanto va a permitir contrastar mucho mejor lo que ustedes quieren mostrar a través de esa imagen en relación, ¿cierto?, a lo que se está al fondo, ¿cierto?, o al contraste que va a haber en la diapositiva, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, es importante evitar lo que está planteado ahí, ¿cierto?, estas letras muy, muy chiquititas que nadie va a ver, ¿cierto?, o estas cosas de ocupar fondos de color y letras de algún color similar que no van a generar ningún tipo de contraste. Otro de los elementos, ¿cierto?, a tener presente, ¿ya?, es mantener la simplicidad, ¿ya? Entonces, esto básicamente tiene que ver con la cantidad de información que yo voy a introducir dentro de la diapositiva, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya?, si yo quisiera hacer una diapositiva que quiero mostrar alguna información en particular de ese forest plot que les estoy mostrando ahí en esa diapositiva, a la larga lo que convendría mucho más, ¿cierto?, es o seleccionarlo, ¿cierto?, y generar una animación en la cual se amplíe el número, o simplemente, ¿cierto?, no mostrar el forest plot y mostrar la medida de efecto, ¿cierto?, con sus intervalos de confianza y sus valores P de manera escrita, de tal manera que se pueda transmitir bien la información, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con uno de los elementos que les mencioné anteriormente, ¿ya?, que tiene que ver básicamente con la cantidad de texto, ¿ya? Y de esta perspectiva, ¿cierto?, lo que se recomienda habitualmente es que ojalá en la diapositiva
no haya más allá de 7 filas de texto, ¿ya? Y que además, ojalá, no haya más allá de 9 columnas de palabras, ¿ya? Es decir, que la frase no tenga más allá de 9 palabras, ¿ya? De longitud, pero que además no haya más allá de 7 frases en una diapositiva, ¿ya? ¿Y por qué? Porque básicamente, ¿cierto? Si es que yo la sobrecargo con la cantidad de texto, como por ejemplo aparece en esta diapositiva, que hay un forest plot más un texto, ¿cierto? Largo, con un color que es poco, que no contrasta mucho con el fondo, eso también disminuye la concentración de los estudiantes. Los estudiantes se van a concentrar mucho más en leer el texto que está ahí que en escuchar lo que está planteando el docente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si es que ustedes necesariamente tienen que poner un texto extenso, porque es la explicación o la definición de algún elemento, ustedes perfectamente lo que pueden hacer es decirle a los estudiantes, yo les voy a leer esta definición, ¿cierto? Así que pongan atención. Yo no leo. Entonces, por ejemplo, aquí el mensaje que yo les puse es que muchos expertos en educación, directivos, profesores y estudiantes cuestionan el empleo de las clases y recomiendan reemplazarlas por métodos docentes en los cuales el papel de los alumnos sea más activo, ¿ya? Sin embargo, las clases continúan siendo empleadas extensamente porque ellas claramente tienen algunas ventajas, la principal de las cuales es su eficiencia, ya que permiten lograr algunos objetivos educacionales con un bajo costo, ¿ya? Si yo quisiera leer un texto así de largo, lo tengo que hacer, ¿cierto? Y mejor, o si quisiera mostrar un texto así de largo, mejor uno lo lee y de tal manera eso ayuda a mantener la atención de los estudiantes. Bien, muchas gracias por su atención. Si quieren profundizar sobre esta temática, los y las invito a revisar la referencia que está planteado en esta diapositiva, ¿ya? La cual van a poder encontrar, ¿cierto?, en la plataforma de clases, ¿ya? Que estén muy bien.